Buenas tardes, mi nombre es Pablo Menco Salamanca y pues yo tengo la intención de hablar no solo de la lectura que acabamos de hacer recientemente sobre la medicina maya, sino que encima también de hablar un poco pues de Hildegarda, ¿verdad? Que pues definitivamente nos muestran una similitud no peculiar, sino curiosa, considerando de que están pues no solo en épocas diferentes, sino que en posiciones completamente diferentes. O sea, la Europa al final no estaba nada en contacto con lo que era pues la América o las Indias, como ellos pensaban que estaban descubriendo en ese entonces. Pero pues eso voy a detallarlo un poco después. Hablando principalmente de lo que es la medicina maya, hay que pues aclarar que no es, bueno, no voy a decir que no es medicina. La cosa es que al final es como un poco más terapéutica. Este es pues uno de los diagramas o la cruz. Al final aquí pues, no se ve como una cruz, pero ahorita les voy a explicar también un poquito mejor eso. Pero como decía, al final va a ser como un poco más terapéutica. ¿Por qué? Bueno, pues porque la medicina maya se va a concentrar principalmente en lo que es el interior. Principalmente el interior. No es una medicina que va a tratar las heridas como un brazo roto o pues no sé, de repente, que se le cayó un diente o que hay que ir al dentista, por ejemplo. O sea, no es el tipo de medicina que va a tratar. Él va a tratar principalmente lo que son enfermedades. Y ahora bien, aquí es donde empieza realmente lo interesante. Y es que, ¿por qué nos van a dar enfermedades según la cosmología maya? Bueno, pues al final va a ser principalmente porque nosotros de alguna forma hacemos el mal. Y haciendo el mal es que vamos a llegar a enfermarnos. O sea, es como queriendo decir que el humano es bueno por naturaleza, pero a la hora de nosotros cometer el mal, eso se nos va a devolver en forma de enfermedad con tal de enseñarnos. Así que sí, hay que también mencionar que todo está conectado acá, tanto la naturaleza como el humano, pues la naturaleza también parte de ellos los animales, ¿verdad? Y pues los médicos mayas consideran que nosotros de hecho somos hermanos menores de lo que es la naturaleza y los animales. Pues toda esta creencia de la medicina maya no solo se remonta a la pura medicina, se remonta a la propia cultura y mitología maya. Pues esto también, y a lo que iba mencionándoles, menciona que pues al final llega, llega pues como Dios creador, hace al animal, a la naturaleza, y luego pues hace el esfuerzo de hacer al humano, ¿verdad? Primero pues sabemos que es de barro, también sabemos que se hace de madera, hasta que finalmente llega el hombre de maíz, ¿verdad? Y es por eso que también, por eso es que miramos estos colores en el diagrama que se nos muestra. El rojo sería el maíz rojo, el maíz normal sería como el amarillo, digamos, que es el del lado derecho, el del lado izquierdo sería pues el arroz, el, perdón, el maíz blanco y por último el maíz negro. Que pues no solo van a simbolizar lo que es el maíz y lo que nos constituye, siendo por ejemplo el negro nuestros cabellos, siendo el maíz rojo nuestra sangre, el amarillo nuestro cuerpo y el blanco nuestros huesos, por ejemplo, sino que pues también va a hacer los puntos cardinales que al final nos menciona Hildegarda, ¿verdad? En su idea de los puntos cardinales. Esto pues también se puede ver como un planeta, ¿verdad? Del que les estoy hablando ahorita mismo, no el de Hildegarda, sino este mismo, el de la cosmovisión maya. Pues al final van dirigidos unos de un lado a otro, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo que el rojo, que simboliza también el fuego, va a ser como apuntando al sol,
mientras que el negro va a ser cuando se esconde el sol. Mientras que el amarillo, que también es agua, va a simbolizar la dirección a la que se mueve el río, ¿verdad? Y el viento, que al final va a ir, también va a estar como apuntando a otra dirección, ¿verdad? Pero al final todo esto, si bien como que lo marca por direcciones, es realmente uno. Son estos elementos necesarios que necesitamos para nuestra existencia y para la existencia de la realidad y mundo en el que vivimos. El fuego, los 4 elementos, claro, el fuego, la tierra, el viento y el agua, ¿verdad? Así que sí, como les decía, todo al final está conectado y es interesante un poco el método que utiliza la cosmovisión maya para su medicina. Pues como les digo, es terapéutica de algún modo, y no solo eso, sino que también es comunitaria. Así que pues este tipo de purificaciones o purgaciones que se va a hacer a la hora de realizarse la medicina maya no solo va a ir unida a la comunidad, sino que pues también nos plantean la idea del nahual. El nahual también es sumamente importante porque pues el nahual van a ser pues un total de 20 nahuales que van a estar distribuidos en 20 días. ¿Qué más? Esos 20 días, pues recuerdo yo que se tenían que multiplicar por 13 más o menos, y eso nos iba a dar un total como de 260 días. Pues al final el calendario maya era completamente diferente al gregoriano, que es pues el que utilizamos recientemente, en el que eran 260 días. Algo que parece interesante también porque pues al final es cuando uno se cuestiona, ¿verdad? Cómo al final era la concepción de tiempo y cómo al final pareciera que las civilizaciones fueron hace tanto tiempo y a veces pues o se sienten mucho más lejanas por su tipo de calendario que utilizan, o se sienten más cercanas al ser pues un poco más cortos sus años, ¿verdad? Pero pues sí, al final la medicina va a ser como terapéutica y va a ir amarrado a los nahuales, porque cada individuo, entiendo yo, dependiendo del día en el que nace, va a contar con un nahual. Y pues esto también va a corresponder al día en el que de alguna forma él puede ser tratado, o pues que diferentes tipos de individuos se acerquen, porque no solo va a ser en modo de purgar el mal o la enfermedad con tal de que pues ya es el individuo enfermo se vaya a dirigir al bien, sino que pues por lo que yo he entendido también es un tipo de ritual en el que las personas se acercan y al final no solo se conmemora y se trata de un modo en específico a un individuo con un específico nahual, sino que al final la gente se acerca siendo el nahual, y el día que simboliza el nahual, el día en el que pues se puede pedir por ciertas cosas, ¿verdad? Al final va a ser también un tipo de oración en conjunto que pues no va a ser solo como para eliminar el mal, sino de alguna forma multiplicar o pedir todavía por el bien. Entonces, la cosmovisión maya y la medicina maya no va a tratar nunca de castigarnos. Nosotros mismos de alguna forma nos castigamos a la hora de dañar a la naturaleza y a los animales. Como decía, ellos son como nuestros hermanos mayores y toda esta creencia se basa mucho en el respeto. Este Dios nos ha dado la oportunidad y los recursos como para que nosotros vivamos, pero sí se nos pide este sentido ético en el que tampoco es de abusar de esos recursos. Una crítica que hace la lectura a la comunidad y al mundo reciente, en el que no solo con el colonialismo y pues quiera que no los españoles conquistando a los mayas hicieron un mal, y por eso también no solo ellos ya venían con enfermedades, sino que vinieron a multiplicar aquí las enfermedades, pues termina siendo como controversial, además de que una creencia bastante interesante en lo personal. Algo que no se va a separar mucho de lo que nos viene a hablar Hidalgarda al final. Pues Hidalgarda, su imagen de los 4 puntos cardinales también lo va a reflejar en el mismo Dios,
pues al final si quisiéramos imitar la anatomía de Da Vinci, por poner un ejemplo muy simple, con los brazos rectos, las piernas también rectas y la cabeza viendo para el frente recto también, pues formamos una cruz, ¿verdad? Eh, Ahora bien, Gidelgarda sí nos trata de hacer imaginar que sí hay una concepción del mal, siendo pues por supuesto Lucifer, y que pues se va dirigido al norte, que ahí está Lucifer en el norte. Claro que con esto en ningún momento nos dice que uno se ve atraído al norte, pues para nada. La Este sentido de purificar el alma, ya que pues también Hidelgarda trata un poco eso, purificar el alma para recibir recompensas en la otra vida, es mucho de libre albedrío. Y no solo eso, sino que es muy personal, no es comunitario como los mayas, es mucho más personal. Y al final los mayas, uno afecta a otro, el otro afecta a otro, o sea, es como en cadena y todo algo único, ¿verdad? Aquí uno mismo es el que va escogiendo su camino y es un poco de libre albedrío, si uno quiere no solo llegar al cielo, sino que ser recompensado por ello. Entonces, pues a lo largo también de la novela de Hidelgarda, uno diría novela, quizás, o sea, un diario en el que nos va a exponer su filosofía, es posible pues ver esto. Él pues al final va a reflejar a lo largo de los 6 capítulos en los que consiste, que pues va a tratar de mostrar lo que de alguna forma se debe hacer y lo que no, con tal de pues llegar al cielo e ir ganando recompensas. Claro que esto muy de la mano y pues obviamente dependiente de la virtud, de expander y practicar la virtud, no irnos por los vicios y el pecado. Fuera de eso, pues también tenemos esta idea de que al final, y no lo mencioné antes, pero lo que yo considero que es, que pues hay 4 puntos cardinales, pero no queriéndonos decir que nos dirijamos a uno, sino que nos concentremos en el centro, tomando en cuenta pues estos aspectos, pero como uno, o más bien como, por ejemplo, en la mitología maya era muy cíclico, por eso también les decía que al final era como un planeta, porque si bien uno se iba para un lado, igual terminaba dando la vuelta y terminaba dando la vuelta, siempre coincidiendo en el centro. No me atrevería a decir que Hidelgarda pues sí lo hace así en un sentido cíclico, pero ya pensándolo un poco más profundamente, pues la virtud, si se practica por encima de los pecados, al final pues también, bueno, al final los dos, creo que no, también terminan siendo cíclicos como parte de nuestra realidad humana, ¿verdad? Pero pues de nuevo, algo cíclico, algo por ende eterno, que no va a acabar y que pues forma parte del este, oeste o sur, o pues por supuesto el norte, ¿verdad? Entonces pues aquí quizás no nos está haciendo pensar directamente en el centro, solo quizás está tratando pues también evitar que nos vayamos mucho de un lado o mucho de otro, pues al final no es el sentido de nuevo. En fin, honestamente no se me ocurren como muchísimas más diferencias y similitudes. Casi, al menos en lo personal, me parece que hay muchas más similitudes que diferencias. Claro que aquí Hidelgarda por lo menos pues no nos habla tan directamente de la naturaleza, no nos inculca este sentido de responsabilidad así como de respeto hacia la naturaleza. En fin, respondiendo a la pregunta de por qué o cómo considero que es que llegaron estas, pues las ideas de Hidelgarda de alguna forma a la cosmovisión maya o pues a las Indias en ese entonces creídas y que en lo que en realidad hoy es América Latina, pues me atrevería a decir que es por el protestantismo, ¿verdad? Pues el misticismo al final termina siendo parte del cristianismo y nacido en el cristianismo, así como de alguna forma el protestantismo se quiere separar del cristianismo. El evangelio o el protestantismo, la verdad
van muy de la mano. Al final estamos hablando del Evangelio cuando hablamos del protestantismo. Y pues es a través del protestantismo que bien sabemos que a la hora de que llega la colonización se les trata de inculcar el catolicismo, o el cristianismo, perdón. Muchos lo aceptan, pues al final está impuesto, pero llega un punto en el que el protestantismo resulta ser una luz o una solución al ser una religión que les permitía seguir creyendo en lo que pues creían previamente, creer también de alguna forma en el cristianismo, pero no dejar de creer en nada como tal, o tener que verse obligado a creer en algo o en un solo camino, ¿verdad? Entonces pues me atreveré a decir que es una fusión, que ven la idea de Hidelgarda, ya sea consciente o inconscientemente, y pues de alguna forma lo replican acá. Pero pues yo me atrevería a decir que sí fue posible y fue de alguna forma por el protestantismo, ya que pues al final el Evangelio nunca los obligó, les impuso una sola creencia, les permitía seguir creyendo en sus ideales, en sus valores, en su propia cultura. Así que esa sería mi respuesta. Espero se haya disfrutado pues el video. Lamento no haber dado tantos detalles sobre Hidelgarda, después de todo no fue la lectura que hice, pero de nuevo sí siento que está altamente inspirada la medicina maya y la cultura maya en este sentido, que pues hay ciertas diferencias, pero de alguna forma hablando de lo mismo, ¿no? De la purgación del alma. ¿Con qué sentido? Pues el de la cosmovisión maya, con tal de no enfermar, que eso es cierto también, la cosmovisión maya se centra mucho en hacer las cosas en vida, pues al final en esos rituales también se tiene como una presencia de espíritus, de ancestros, y no solo sino de estas otras presentaciones que es Dios, que por cierto la lectura menciona que se ha malentendido todo este tiempo lo que es el Dios para los mayas, que eran como diferentes dioses. Claro que no. Pues aparentemente son representaciones que manejan, cuidan y emanan diferentes aspectos de la realidad, de la existencia, pero el Dios es solo uno, un solo creador. Mientras que en el lado de Hidelgarda, pues de nuevo, como les decía, va a ser como un poco más individual, y no solo eso, sino que sí piensa mucho en la muerte. Pues al final nos está tratando de meter la idea de que tenemos que hacer lo máximo posible en vida con tal de tener una buena muerte, si se le puede decir así, una buena muerte, entre comillas, ¿verdad? Así que sí, no espero se haya estado claro, que pues haya sido interesante, no aburrido, y que pues se haya cumplido con el objetivo, que es demostrar una conexión entre estos dos. Eso ha sido todo. Un saludo y espero nos veamos en otro tema y en otra ocasión.